Record. Ya, empezamos con el auxiliar 3 de espacios vectoriales. Y vamos con la P1. Sea P el conjunto de matrices cuadradas, ¿cierto? De 2 por 2. Y definimos los tres siguientes conjuntos. W1 son las matrices cuya diagonal suma 0, ¿cierto? A más B es 0. W2 es el conjunto de las matrices que dependen de tres valores en los reales, ¿cierto? Que es X, ZI, ¿cierto? ZI. Y la primera coordenada de la matriz es siempre el inverso aditivo de la... No, la primera fila, primera columna de la matriz, ¿cierto? Es siempre el inverso aditivo de la segunda fila, primera columna de la matriz. O sea, aquí está como la relación. Y el tercer conjunto nos dicen, bueno, son las matrices que poseen puros ceros en la diagonal y que además poseen el resto de coordenadas racionales. Ya. La P1A nos dicen chequear que B, es decir, el conjunto de matrices cuadradas, es un espacio vectorial. No sé si les interesa hacerlo. Yo creo que les quería preguntar a ustedes si les interesaba hacer esta parte porque quizás es un poquitito obvio, quizás lo vieron en clase, pero si les interesa hacerla, yo tengo lista la pauta. Digamos ustedes. Como prefieran ustedes, no sé, díganme. Pero los estoy esperando. A mí me da igual, la verdad. No sé qué opinan los demás. Ya. ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto? Si no, me la voy a saltar. Da igual, estoy de cubrir. Ya, vamos a saltar. Parece que la vamos a hacer. Entonces, B. Dejé el lápiz muy delgadito. Nice. No, está bien. Entonces, B. Muestre que W1 y W2 son subespacios vectoriales de B. Ya, entonces vamos a ir a nuestro amigo resumen y vamos a traer la caracterización de subespacios. ¿Ya? Esta es la caracterización. Nos dicen sea B un espacio y U es espacio vectorial. Si solo así se cumple esta propiedad. Entonces vamos a aplicar esto con B igual a las matrices cuadradas, ¿cierto? Y U igual a los W sub I, ¿cierto? Para W sub I, o sea, para igual 1 y 2, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar dos elementos de, de W1, ¿cierto? Y bueno, vamos a tomar dos ponderadores, cualquiera, ¿cierto? En R. Porque acá estamos construyendo el espacio sobre R. Perdón, sobre R. Así. Me faltó eso. Entonces tenemos que demostrar, bien demostrar que lambda A más mu sub B, o sea, mu de B, perdón, sigue estando en W1, ¿cierto? Ustedes tiran en efecto, porque son muy secos, ¿cierto? Lambda A más mu B, y bueno, démosle unas formas a A. A le vamos a decir A sub A, B sub A, C sub A y D sub A, ¿cierto? Y a B le vamos a decir eh, A sub B, B sub B, C sub B y D sub B. ¿Me parece? Una buena anotación, encuentro. Entonces, esta expresión de acá se va a transformar en lambda A sub A, B sub A, C sub A, D sub A, más mu A sub B, B sub B, C sub B, D sub B. Y bueno, si sumamos y ponderamos, ¿cierto? Vamos a tener lambda A sub A más mu A sub B, lambda B sub A más mu B sub B, lambda C sub A más mu C sub B y lambda D sub A más mu D sub B. ¿Ya? Y aquí no he hecho nada impresionante, ¿cierto? Sumé y ponderé dos matrices. Y bueno, y esto pertenece a W1 cuando, sí, ¿cierto?
Y bueno, ¿qué condición cumplían las matrices de W1? Cumplían que su diagonal sumaba cero, ¿cierto? Entonces, ¿pertenece a W1? Sí. Esta amigo de acá, ¿cierto? Lambda a sub 1 más mu, va, a sub 1 no, a sub A, más mu a sub B, más lambda de sub A, más mu de sub B, es igual a cero, ¿cierto? Entonces tenemos que demostrar eso. Vemos que, y bueno, vamos a sumar. Vamos a ver que ojalá nos dé cero, ¿cierto? Porque si nos da cero, listo, estamos dados. Lambda a sub 1 más mu va a sub A, mu a sub B, más lambda de sub A, más mu de sub B, es igual. Y bueno, aquí tenemos que aprovecharnos de algo que es súper importante. Recordemos que nos tomamos A y B en W1 y los elementos de W1 cumplen que su diagonal suma cero. Entonces tenemos hasta acá dos ecuaciones que nos podrían ser súper útiles. Que A sub A más D sub A es igual a cero y que A sub B más D sub B es igual a cero. ¿Cierto? Pues A y B pertenecen a W1. Entonces con esa observación que hicimos ahí, nos vamos a dar cuenta que podemos factorizar los lambda, ¿cierto? Podemos agrupar los lambda. Nos va a dar A sub A más B sub A, expresión conocida. Por otro lado, factorizamos el mu, nos da A sub B más D sub B, que también es una expresión conocida. Y que de hecho es cero. Esto es cero y esto es cero. ¿Por qué? Por la observación que hicimos delante. Entonces esto se va a volver lambda por cero, más mu por cero, que es cero. Y eso era exactamente lo que queríamos demostrar, ¿cierto? Voy a mover esto, permiso. Luego, lambda A más mu sub B pertenece a W1. Y eso era todo lo que bastaba demostrar para demostrar que U es subespacio vectorial de B, ¿cierto? Luego, U es subespacio vectorial de B. Y listo. Esa es la primera. Entonces vamos con la segunda al tiro, la W2. Voy a traer mi amigo W2. Este es W2. Vector de PDF está súper loco. Y esta es la caracterización de sets. Ya, una cosa a tener en cuenta, que, bueno, ustedes vieron la caracterización de sets así, ¿ya? Pero ustedes también pueden demostrar esto, que lambda x más y pertenece a u, ¿ya? A veces es menos engorroso, ¿ya? Eh, sí, este mu como que no afecta mucho a la cosa. Es como por la formalidad de la combinación lineal, pero se lo pueden saltar y sigue siendo una demostración válida de ser. Entonces vamos a hacerlo así ahora, ¿ya? Voy a primero mover esto aquí, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo mismo que antes, ¿cierto? Nos vamos a tomar dos matrices, en este caso en W2, nos vamos a tomar solo un escalar, ¿ya? En R. Entonces tenemos que demostrar que lambda A más B sigue estando en W2. Ya, y en este caso W2, ¿cuál era la gracia? Que la primera coordenada, o sea, perdón, primera fila, primera columna, es el inverso aditivo de la segunda fila, primera columna. ¿Ya? Entonces vamos a darle primero formas a A, ¿ya? A entonces va a ser menos XA y A, XA y ZA, y B va a ser menos XB y B, eh, XB y ZB, ¿cierto? Y bueno, si ustedes quieren ser súper formales, que los recomiendo cuando hagan un control, pueden decir XA y A, ZA, XB y B, ZB, son todos en los reales, ¿cierto? Porque así definimos la matriz. Entonces, eh, vamos a calcular primero la forma de lambda A más B, que es lambda veces eh, menos XA, XA y A, ZA, más menos XB, XB y B y ZB. Vamos a sumarlo y nos va a dar menos lambda XA menos XB, lambda y A más IB, lambda XA más XB
y lambda ZA más ZB. Y ahora nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Es esta matriz perteneciente a W2? Bueno, vemos un poco qué era W2, ¿cierto? La primera fila, primera columna es el inverso aditivo de la segunda fila, primera columna. Entonces vamos a verificar eso. Y en efecto se tiene. Em, Vemos que la primera, o sea, el inverso aditivo de la primera fila, primera columna, es exactamente la segunda fila, primera columna. Luego, lambda A más B pertenece a W2. Y listo. Luego, W2 es su espacio vectorial de D. ¿Alguna pregunta? Ya. La C nos piden determinar si el conjunto W3 es subespacio vectorial de W1. Y me gustaría que bueno, antes de tirarnos a usar la caracterización de subespacio vectorial, reflexionásemos un poco sobre quién es W3, ¿cierto? Sea A en W3. Perdón. Luego, A es igual a esta matriz, ¿cierto? Ceros en la diagonal y dos coordenadas racionales. Pero notemos que si tomo un lambda igual a, no sé, raíz de 2, ¿cierto? Que está en los reales, está en mi cuerpo. Lambda A va a ser 0, raíz de 2p, raíz de 2q y 0. ¿Y esto pertenece a W3? No. ¿Por qué no? Y es porque esto de acá no está en los racionales, ¿cierto? Si yo multiplico un raíz de 2 por un racional, es un irracional. Entonces, esto no está en los racionales. Y por lo tanto, esta matriz no está en W3. Entonces, si los ponderadores de los elementos de mi candidato a espacio vectorial no están en ese mismo espacio vectorial, no puede ser espacio vectorial, ¿cierto? Porque el espacio vectorial es cerrado bajo las ponderaciones de los elementos del cuerpo. Entonces, luego, W3 no es que no sea su espacio, es que ni siquiera llega a ser espacio. No es espacio vectorial. Y bueno, eso es lo que voy a comentar de W3. Ya. Y eso, vamos a la D. Para eso voy a tener que tomar la D. Y nos dicen una definición, o sea, un desafío, ¿cierto? Muestra que todo elemento de W1 inter W2 se puede escribir como una combinación lineal de pa, ¿cierto? Primero, first things first, como dicen los gringos, ¿cierto? Esta wea es un espacio vectorial. Creo que lo vieron en clase, voy a asumir que sí. Si no, está en el resumen. La intersección de subespacios vectoriales también es subespacio vectorial. Así que no se preocupen con eso. Antes demostramos que W1 era C, W2 también. Entonces su intersección también es C, ¿cierto? Entonces tenemos que todo elemento, o sea, queremos demostrar, voy a poner el rojo ya. Queremos demostrar que todo elemento puede ser escrito como una combinación lineal de estos amigos, ¿cierto? Estas matrices. Entonces, ¿cuál sería como el desafío acá, ¿cierto? Sería como tomarse un elemento en la intersección y demostrar que A es lambda veces esta matriz más, espera, voy a poner alfa y beta, ¿ya? Para no repetirme. Más beta veces 0, 1, 0, 0, ¿cierto? Esto es una combinación lineal de estas matrices y que puede representar A, ¿cierto? Que eso es lo que nos pide. Eso es como nuestro, no, demostrar que, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a tomar una A en W1 inter W2, ¿ya? Como A está en W1, su diagonal suma 0, ¿cierto? Y como A está en W2, el inverso aditivo
de primera fila, primera columna, es el elemento de la segunda fila, primera columna, ¿cierto? Y eso es por cómo hemos visto las definiciones de W1 y W2, que si quieren me las voy a traer. Quiero traerme así, por si acaso. Estas son. ¿Cierto? Acá la diagonal suma 0 y acá el inverso de este, bueno, del de arriba, ¿cierto? De este, es este. Entonces, esas son nuestras maneras de caracterizar a A, porque está, y cumple ambas porque están en intersección, ¿cierto? Entonces, A va a ser de la forma, y no crean que le estoy metiendo un golazo acá, es simplemente de la forma, ¿cierto? Supongamos que la primera coordenada es A, ¿ya? Entonces, la segunda coordenada, bueno, la segunda coordenada no hay ninguna restricción sobre ella, ¿cierto? Le ponemos poner B. Pero la tercera coordenada sí tiene, o sea, la tercera, la segunda fila, primera columna, sí tiene una restricción, ¿cierto? Por estar en W2. Entonces esto tiene que ser menos A, ¿cierto? Y de la misma manera tiene que sumar 0 a la diagonal. Así que la segunda fila, segunda columna, también tiene una restricción, que en este caso es que, bueno, tiene que sumar 0, ¿cierto? Entonces A más algo tiene que dar 0, es menos A, ¿cierto? Y bueno, todas las matrices de esta intersección pueden ser escritas de esta manera, con A y B en los reales, ¿cierto? Pero ojo, notemos que, bueno, dijimos que A era A menos AB, ¿cierto? Y notemos que esto es igual a veces 1 menos uno 0 más B veces 0 1 0 0. ¿Ya? ¿Me cree? ¿Por qué? Porque, bueno, primero separé el B, ¿cierto? Si quieren, lo hago un poquito más por paso. Ya, vamos a hacer un poquito más por paso por si acaso, ¿cierto? Entonces, esto va a ser A menos A 0 más 0B 0 0. Y ahora sí, puedo factorizar los escalares, ¿cierto? En este caso el A, 1 0 menos uno. Y aquí factorizo por B, ¿cierto? Ya que es puro 0, así que no le afecta. Y aquí queda 1. Ya, ¿y qué es esto? Es una buena observación. De acá es una combinación lineal de el elemento que está, o sea, del conjunto que estábamos viendo antes, ¿cierto? Menos uno, y 0 1 0 0. Y listo, terminamos el ejercicio. Em, bueno, se dieron cuenta, supongo, por qué terminamos. O sea, tomamos un elemento de la intersección y nos dimos cuenta que podemos representarlo como una combinación lineal de los elementos del conjunto que nos mostraba, que era exactamente lo que nos pedía. Y eso, esto se suele hacer muchísimo, onda, descomponer matrices, vectores, todas las weas, de esta forma. Onda, los escalares los tiran para afuera y dejan los vectores como solitos. Esos son los vectores, ¿ah? ¿Cierto? Porque estamos hablando de un espacio vectorial, esos son los vectores. Ya, eso. ¿Alguna duda? Me interesa escuchar voces, no sé, me siento un poco solo. Todo claro. Ah, buena, buena. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda? No. Ya, bueno. La E queda propuesta porque tenemos mucho que hacer. Cerré el PDF, ok. Nada que preocupe mientras hablo de la E. La E nos decía, bueno, acabo de descomponer A de la intersección y esa composición es única. O sea, es única. Pueden haber dos descomposiciones de la misma manera. Y bueno, esto está ligado a la pregunta de si este conjunto de acá es base de W1 inter W2, ¿cierto? De ser única, entonces cumple la definición de base, ¿cierto? La caracterización de base, ¿cierto? Para todos los A, en W1 inter W2, A se escribe de manera única, como una combinación lineal de las matrices, ¿cierto? Del conjunto, y este es el conjunto. Entonces, en caso de ser única, se dan cuenta que encontramos una base. Y en caso de no ser única, bueno, muestren por qué no es única, ¿cierto? Yo no sé la respuesta, la propuesta. Saludos. Esa no hice la pauta anoche. Entonces, vamos con la P2. La P2 hablamos de un conjunto que es muy conocido, que se llama el conjunto núcleo. Este es el núcleo de una matriz. Y lo van a ver un poquitito más adelante.
de hecho, creo que la otra semana, bueno, la otra semana a la vuelta de vacaciones, que es un teorema muy importante que se llama el teorema del núcleo imagen, que se ve junto con transformaciones lineales y que es muy hermoso. A mí me gusta mucho esa materia. Ojalá lo vean, o sea, es bacán. La demostración es un poco difícil, no la considero muy importante, pero sí es muy hermosa. Ya, entonces, la B2 sea una matriz de n por n y se define S cursiva como todos los vectores de Rn que al postmultiplicarlos por la matriz, bueno, la matriz premultiplica el vector, ¿cierto? Y que ese producto de cero, pa, cero. Y ese cero, recuerden, lo puse como en negrita, ese cero es un vector, ¿ah? Cero pertenece a Rn, ¿ya? No pasemos rollo de que es un cero, ¿ya? Entonces pruebe que S acuática es su espacio vectorial de las matrices de n. Bueno, y bueno, nosotros ya sabemos probar su espacio porque somos unos dioses, ¿cierto? Entonces, sea A en S acuática, perdón, sea A y B en S acuática, es, yo lo voy a escribir así, ¿ah? Así que a veces se va a ver un poco rara, pero bueno, así la escribo yo, ¿ya? Vamos a tomar un escalar, ¿cierto? Entonces tenemos que demostrar, que entonces, por la caracterización de los subespacios, lambda A más B sigue perteneciendo en S acuática. En efecto, ¿y en efecto qué? En efecto, ¿qué tenemos que demostrar? O sea, tenemos que demostrar que... a ver, aquí me equivoqué, pero garrafalmente. Y no sé si se están dando cuenta. ¿Por qué? Porque esa acuática no tiene matriz. Esa acuática tiene vectores. ¿Ya? Sí. Más Vivaldi y Vicente. Y ustedes también, ¿no? Nadie me corrigió. Qué Barça, que se enoja. O sea, que se equivoca. Entonces, me tomé dos vectores, ahora sí, perdón. Dos vectores de S acuática, ¿cierto? Son dos vectores. Y una escala. En los reales, y tengo que demostrar que este vector nuevo, ¿cierto? Lambda x más y, sigue perteneciendo a S. Y bueno, eso es equivalente a demostrar que si yo a este vector se le aplico a la matriz x más y, entonces esto me da 0. Tengo que demostrar esto, ¿ya? Y recordemos que como hipótesis tenemos que estos dos pertenecen a S cuática, es decir, que A por X es 0 y que A por Y es 0. ¿Ok? Entonces, bueno, tratemos de trabajar con esta expresión. A lambda X más Y es igual. Bueno, podemos distribuir, ¿cierto? A lambda X más A Y. Y bueno, acá tengo matriz, ponderador, vector. Y bueno, yo sé que puedo tomar este ponderador y mandarlo a la mierda, ¿esto? Mandarlo atrás. Puedo poner lambda veces AX más AI. Y eso no cambia mucho el orden de las cosas. Entonces, ¿y qué podemos notar acá? Es fácil notar, bueno, esto, que tengo esta igualdad, ¿eh? Entonces, estas amigos de acá son cero. Entonces, esto me va a quedar lambda por cero más cero, que es cero. Y por lo tanto, lambda x más y pertenece a S4, ¿cierto? Ya, bacán, chorifle. Y listo, concluimos. Luego S cuática es su espacio vectorial de, en este caso estábamos en Rn. Sí, sí, en el enunciado me equivoqué, po. Puse su espacio vectorial de las matrices. Ahí está mal, le tengo que corregir. Ahí le tengo que avisar a Nelson, ojalá se dé cuenta. Entonces, vamos con la B. La B nos dieron una matriz en específico y nos dicen encuentra el menor generador de eso. ¿Ya? Entonces, ya, pues encontrémoslo. ¿Cierto? Queremos encontrar, bueno, en realidad, ¿qué queremos demostrar? Queremos encontrar primero los elementos que están en S, ¿cierto? Entonces, X va a estar en S, si solo así, A por X es cero, ¿cierto? Ya, pero notemos ahora que tenemos una forma de A, ¿cierto? Aquí tenemos 1, 1, 1, 1, 4, 9, y aquí es menos 1, menos 7, menos 17, si no me equivoco. Y bueno, X lo voy a llamar X1, X2, X3. Y esto es el vector cero. Oh, y ustedes dirán, pero bueno, ya pasamos el sistema de ecuaciones, o sea, ya pasamos sistemas lineales, o sea, no lo pasamos, lo vamos a jugar todo el curso. Así que bueno, vamos a jugarlo de nuevo ahora.
Y vamos a resolver este sistema lineal. Entonces, lo bueno es que la fila de o sea, la columna, el término libre que queda al otro lado es cero, así que no tenemos por qué estar escalonando, porque vamos a estar escalonando puro cero. Entonces, escalonemos. Esto de aquí, em, bueno, no sé si quieren hacer la G y todo. Básicamente, esta la voy a multiplicar por menos uno y se la voy a sumar a esta. ¿Ya? Esto por menos 1. Entonces me va a dar acá 1, 1, 1. Menos uno más uno, cero. Menos uno más 4, 3. Y menos uno más 9, 8. ¿Cierto? Y bueno, esta para eliminarla con esta hay que multiplicarla por uno. Afortunadamente. Entonces, 1, hay que básicamente hay que sumar las dos filas y ponerla. Entonces, 1 menos uno, cero. 1 menos 7, menos 6. Y 1 menos 17, menos 16. Y ahora queremos anular acá, ¿cierto? Tiene que ser por un factor de menos 2. Y nos va a quedar las primeras dos filas se mantienen igual, están pivoteadas. Y la tercera, bueno, menos 2 por cero más cero 0. 3 por menos 2 menos... Uy, no, déjale, ¿a qué me equivoqué? 3 por 2, 6. Menos 6, 0. Y 8 por 2, 16. Menos 16, 0. Pa. Escalonada la cosa. Y de aquí podemos entonces extraer un sistema de ecuaciones más fácil, ¿cierto? Entonces tenemos que x1 más x2 más x3 es igual a 0, ¿cierto? Porque aquí me queda un 0, ¿cierto? Aquí vale x, el y, perdón. X1, x2, x3, aquí va igual 0, 0, 0. ¿Cierto? Entonces voy a tener x1 más x2 más x3 igual a 0. Y voy a tener 3x2, ojalá, más 8x3 igual a 0. Ya. Bueno, aquí hay que empezar a resolver como podamos, ¿ya? Entonces, voy a despejar el x3. X3, bueno, son dos ecuaciones, ¿cierto? 1 y 2. De 2 puedo despejar x3, que es igual a menos 3x2 partido en 8, ¿cierto? Y permiso, voy a ponerme a la mano la autita porque no me quiero equivocar y confundirlos. 3 octavos, ya, bien. Ahí va. Y bueno, por otro lado, luego ponemos esto en 1, reemplazamos esto el x3 y vamos a tener x1 más x2 menos x3, ¿cierto? O sea, nada que ver, más x3, pero bueno, x3 es esto, menos 3x2 partido en 8, y tiene que ser igual a 0, y podemos despejar el x1, ¿cierto? x1, bueno, esto es 1 menos 3 octavos, 5 octavos, y si lo resto va a ser menos 5 octavos, ¿cierto? Menos 5 octavos de x2. Y bueno, ¿qué pasó acá? O sea, yo tenía un vector x1, x2, x3, y ahora lo puedo escribir como, bueno, x1 es menos 5 octavos de x2, x2 sigue siendo x2, y x3 es menos 3 octavos de x2. Y notemos que este vector, el x2 en realidad es bien arbitrario, ¿eh? El x2 quedó como un término libre. ¿Y por qué es eso? Bueno, ustedes recordarán que si un escalón queda largo, básicamente si la escalonación no es completa, o bueno, y es decir, que si escalono y hay elementos en la diagonal, ¿cierto? Todas esas expresiones son equivalentes. Significa que voy a quedar con infinitas soluciones que van a depender de un parámetro. En este caso, el parámetro es x2. Entonces acá puedo factorizar por x2, menos 5 octavos, 1, menos 3 octavos. Y bueno, x2 nosotros sabemos que es un parámetro libre, x2 está en R. Entonces, bueno, puedo multiplicarlo por cosas, ¿cierto? Y va a seguir siendo un amigo libre. Entonces vamos a multiplicarlo por 8. Entonces voy a factorizar por el 1 octavo, ¿cierto? Eso va a ser, perdón. x2 partido en 8. Y aquí, bueno, factoricé por 8, ¿cierto? Entonces me va a quedar menos 5. Aquí me va a quedar 8. Y me va a quedar menos 3. ¿Ya? Factoricé por el octavo, ¿cierto? Entonces acá adentro estoy como multiplicando por 8 y acá afuera estoy multiplicando por 1 octavo. Multipliqué por 1. Y listo. Multipliqué por 8 y me dieron estos valores. Y este x2, como es un término libre, puedo decir, bueno,
pongamos otro término libre, que vamos a llamar lambda, ¿ya? Y va a ser x2 partido en 8. Y este lambda, de todas maneras, puede seguir representando a todos los reales, ¿no? O sea, entonces vemos que si x pertenece a la S cuática, entonces x es igual a lambda veces el vector menos 5, 8, menos 3, con un lambda parámetro real, ¿cierto? Y cualquiera. ¿Y qué significa eso? Que este conjunto genera eh, genera a S cuática. Y podemos decir que es el menor. Bueno, yo diría que por un tema de que si le saco otro, ¿cierto? Si le saco otro elemento a este conjunto de aquí, ¿cierto? Me queda vacío. Sí, ¿cierto? Entonces, yo creo que podríamos llegar a concluir que es el menor. Y es el menor. Bacán. Súper, chévere. Y terminamos con la P2. Vamos en la mitad del auxiliar. No sé si quieren tomarse un descanso o seguimos. Díganme ustedes. Un sopito de Coca-Cola. Sus 5 minutos. ¿Alguien en contra? ¿A favor de los 5 minutos de descanso? No puede ser que solo tenga un alumno, ¿ah? Bueno, hoy día la semana toma toda la decisión. Ya, 5 minutos de descanso. Entonces, eso no son 5 minutos. Ya, voy a dejar de grabar. Resume recording. Eso es inglés, no francés. Vamos con la P3. Estaba más lindo en negro. El blanco lo saqué para mostrar el perrito. Entonces, vamos con la P3. La voy a copiar y me la voy a llevar. La P3 la hizo Nelson y está bonita. Pero vamos a hacer solo la A, porque la B está en consuming, como se diría en inglés. Sí, esto se llama inglés que francés. Entonces, vamos a hacer la A. La A nos dice en Sean BU, subespacio del espacio vectorial E, demuestre que la unión de los subespacios es un subespacio de E, si solo si uno está contenido en el otro, ¿cierto? ¡Ay, me asusté! Ya. Entonces, tenemos que demostrar un sí solo sí, ¿cierto? Tenemos que demostrar, piden demostrar. Y primero siempre, bueno, ustedes ya cacharon mucho esta metodología, ¿cierto? Cuando leemos un enunciado tenemos que entender un poco qué están tratando de pedir, ¿cierto? La unión de los subespacios. ¿Cuál es subespacio? Bueno, esto de acá, ¿cierto? Entonces, U unión B, que forma una carita que es muy linda, es subespacio de E, sí y solo sí. Ah, conchito. Se me bugueó el encodo, perdón, de la transmisión. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se me ve el encodo? No, se Se ve como ve. gris todo. Ah, mira. Ahí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, bacán. Entonces, U unión B es su espacio de E, estaba tratando de escribir, sí, solo sí, U subconjunto de B o, uy, qué horrible, U subconjunto de B o B subconjunto de U. Ya, y hay una implicancia que es muy fácil. Y me interesa que la sepan distinguir, porque suelen haber una implicación más fácil que la otra. Dale, participación. Ahora que hay más voces y gente en el chat. La implicancia es la más fácil. Chan, chan. No, somos 6, pero somos los mejores. Así que vamos. Ya, ante la falta de onda sonora, voy a decirles que la implicación más fácil es esta. ¿Por qué? Porque si U es subconjunto de B, entonces U unión B es, bueno, si tengo una conjunción y las uno, me va a quedar el más grande, ¿cierto? Y B si es C de E, ¿cierto? Por hipótesis. Y listo.
Y análogamente, si ves conjunto de U, entonces la unión nos va a dar U, que sí es subespacio de E. Perdón, sí aquí, no es condicional, es afirmación, ¿cierto? Y eso es por enunciado, ¿cierto? Entonces, esa era la implicancia fácil. Vamos a la implicancia real. Entonces, entiendo que no tengan muchas ideas de cómo desarrollar esta cosa, porque yo traté de hacerlo de una manera y no me salió. Y al final terminé pidiendo la ayuda al Nelson. Así que, bueno, tenemos que asumir como hipótesis que la unión de los subespacios era subespacio. Y supongamos, por contradicción, que no se cumple ninguna de estas dos contenciones, que U no es subconjunto de B y que B no es subconjunto de U. ¿Ya? Y returbio, o sea, tenemos una unión de subespacios y ninguno se contiene al otro. Entonces son como subespacios disjuntos, pero es raro, ¿cierto? O sea, no necesariamente disjuntos, sino que no están bien encajonados, pueden tener una sucesión extraña. Entonces vamos a tomar un elemento U, y esa es la típica, ¿cierto? Si estoy asumiendo una contención extraña, entonces puedo tomar un elemento de U que no está en B, puedo tomar un elemento de B que no está en, ¿cierto? Porque no se contiene, hay al menos un elemento de discreción, o sea, de discrepancia. Bueno, y tenemos que este amigo está en U, ¿cierto? En particular, y este amigo está en B. ¿Y qué significa eso? Que U y B están en U unión B, ¿cierto? Sí, sí. ¿Me siguen? Porque si este está en U, este está en B, entonces los dos están en unión B. ¿Me sigue o no me sigue? Eso lo dice el Cortés, creo. Eh, ya. Y como tenemos esta unión de... y bueno, y por hipótesis tenemos que esta unión, ¿cierto? Por la implicancia, la hipótesis de implicancia, esta unión es su espacio. Entonces, si yo tengo estos dos elementos, la suma de ellos sigue estando en el C, ¿cierto? Ya, y aquí debería empezarles a hacer un poquito de ruido, ¿cierto? Em, ¿Por qué? Porque, bueno, tengo que, o bien esta unión está en U, o bien esta unión está en B, ¿cierto? Eso es la unión, ¿cierto? O está en uno o está en el otro. ¿Y cuál es el problema de eso? Que, bueno, si estuviese en U, este B estaría como fuera de lugar, ¿cierto? Porque B no está en U. Y si estuviese en B, este U estaría fuera de lugar, porque U no está en B. Entonces, esa es como la noción que ustedes les empieza a gritar así como, ya, voy bien encaminado, porque parece que voy a llegar a una contradicción. Voy a llegar a algo tipo de U está en B, pero U no estaba en B, o algo así, ¿cierto? Esa es como mi idea, al final. Ya, entonces, si U más B está en U, como U está en U, menos U está en U, ¿ya? No estoy haciendo nada increíble acá, ¿cierto? O sea, bueno, recordemos, U grande es un espacio vectorial, es un subespacio. Entonces, si X está en un subespacio, entonces menos X está en su subespacio, ¿cierto? Porque lo estoy multiplicando por menos uno, ¿cierto? Por así decirlo. Y de otro idioma podría decir, porque bueno, U es un conjunto de vectores, que es un grupo abeliano, y que tiene inverso, y es cerrado, ¿cierto? Entonces, el elemento está en mi espacio, entonces su inverso del grupo abeliano también está, ¿ya? Entonces, por eso más que nada está el inverso. Y bueno, tengo que este amigo está en U y tengo que este amigo está en U. Bueno, por ser como U es su espacio, ¿cierto? Y eso por enunciado. Entonces, U más V más menos U está en U, ¿cierto? Pero notemos que esto es equivalente a que B esté en U. Ya. B está en U.
Y bueno, ya ahí listo, llegamos a la contradicción, ¿cierto? Porque B lo tomé en B y exclusivamente que no estuviese en U. Entonces aquí hay una contradicción. Entonces U más B no está en U. Entonces sea... chucha, ¿qué estaba haciendo? Ya, perdón. Entonces, si U más B, bueno, no estaba en U, ¿cierto? Entonces si estuviese en B, y como B está en B, su inverso también está en B. Y como B es su espacio, de la manera análoga, entonces puedo sumar estos dos, ¿cierto? U más B más el inverso de B. Y sigue estando en B, porque un subespacio es cerrado. Y por lo tanto, U está en B, lo cual también es contradictorio, porque nosotros nos tomamos un U que está fuera de B. Y listo. ¿Qué pasó? Supusimos que no estaba contenido, tomamos elementos de esta como no contención y llegamos a puras contradicciones, ¿cierto? Que, bueno, estaba bien tomarlos en U unión B, es legal, y los sumamos y seguían estando en el espacio y los sumamos ahora en los subespacios U y B respectivamente y nos dimos cuenta que U más B no puede estar en esta unión, pero o sea, U más B no, U unión B no puede estar o sea, perdón, sí, U más B no puede estar en esta unión, pero eso es contradictorio porque U unión B es su espacio por hipótesis. Entonces, básicamente llegamos a puras contradicciones, estamos llegando a que o bien esto no es su espacio, ¿cierto? O bien esto, o sea, la negación de esto, que la estamos suponiendo por contradicción, no es cierta. Y como, bueno, sabemos que esto es cierto por hipótesis, entonces tenemos que esta suposición es falsa. Y por contradicción podemos concluir, luego, U es subconjunto de B, o B es subconjunto de U. Y listo. Esa es la conclusión, ¿cierto? Creo que los mareé un poco. No sé si tienes alguna duda. Perdón, gente, que me distraje y toda esta cosa. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos más o menos? Vamos piola. Ya. ¿Quieren que haga un recap? No sé. Si puedes, por fin. Ya. Vamos con eso mejor. Ya. Estamos tratando de mostrar la implicancia izquierda-derecha, ¿cierto? Estoy asumiendo que la unión de los subespacios es subespacio y quiero demostrar que o bien uno está contenido en el otro o viceversa. Entonces, supuse por contradicción que ninguno está contenido en el otro, ¿cierto? Uno está contenido en B y B no está contenido en U. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que como uno está contenido en B, yo puedo tomar un elemento de U que no está en B, ¿cierto? Porque la contención no es, no es verdad. Y de la misma manera puedo tomar un elemento en B que no está en U. Pero bueno, estos dos elementos sí están en la unión, ¿cierto? Porque U está en U y B está en B, por lo que los dos están en unión B. Y luego, como unión B es su espacio por hipótesis, su suma también está en unión B. Entonces, bueno, recordemos, y aquí me pongo en casos, ¿cierto? ¿Y por qué me pongo en casos? Porque, bueno, si X pertenece a unión B, es equivalente a que X pertenezca a A o X pertenezca a B, ¿cierto? Eso es ponerse en caso. Entonces, si U más B está en U, llega una contradicción. U está en U, su inverso aditivo también está en U, y como es su espacio, se los puedo sumar y siguen estando en U, pero entonces llego a que B está en U, lo cual es contradictorio porque toma a B fuera de U. Y de manera completamente análoga, si estuviese en B, en este caso la suma, si U más B estuviese en B, como B está en B, su inverso también está en B, y como es su espacio, este más este sigue estando en B. Es decir, U más B menos B está en B, U está en B, lo cual es contradictorio, porque yo tomé a U fuera de B. Ya, lo que puede ser duro es quizá la nomenclatura, ¿cierto? Porque los conjuntos se llaman igual que los elementos, U y U, y B, pero bueno, si me están siguiendo con la pizarra, creo que debería estar un poco más claro. ¿Alguna duda? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Igual? Todo claro. Está todo claro.
Ya, bueno, qué bueno. Démosle entonces con la P4. Vamos a hacer la P4. ¿Ah? Hoy yo le subí un enunciado. No sé si dieron cuenta que cambié el enunciado como al final. Voy a descargar el nuevo, de hecho, porque puse un ejercicio que me pidió el profe, que me interesaría hacerlo como ahora. Entonces me voy a saltar la P4 y voy a hacer la P5. Que si no se preocupen, si no, no lo tienen en el enunciado. Dale, porque aquí lo puse. Ya, y nos piden estudiar la dependencia lineal de los siguientes conjuntos. Ya, entonces primero recordemos un poco qué era esto de depender linealmente o no depender, ¿cierto? Ser independiente linealmente. Entonces, la independencia lineal, hablamos de un conjunto de vectores que son linealmente independientes. Si es que cuando su combinación lineal da cero, es porque todos sus factores ponderadores, que son estos lambda, ¿cierto? Son cero, ¿ya? Entonces, la única manera de que esa suma me dé cero es que todos sean cero. Y dependencia lineal es el caso contrario. Es decir, existen escalares lambda sub i, que al menos hay uno que sea distinto de cero, tal es que esta suma sí puede dar cero. ¿Cachai? Entonces, estas son independientes y cuando la suma es cero es porque todos los lambda son cero y son dependientes. Cuando la suma da cero y además hay al menos un lambda que no es cero. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de dependencia e independencia lineal. Entonces, ¿por qué les estoy comentando esto? ¿Vieron el PDF, cierto? Estaba mostrando como la pizarra al aire. Eh, Sí se vio. ya, ya, entonces. Vamos a estudiar la dependencia lineal de los siguientes conjuntos. No sabes que primero tengo que hacer la P4. Perdón, me equivoqué. Pero bueno, de todas maneras, la P4 también se trata de esto, así que no se preocupen que no estaba hablando por escala que está. Ya, vamos a hacer la P4A. Primero para entender un poquitito esto de dependencia lineal. Nos dice si X es variable, encuentre K tal que KX cuadrado más X cuadrado menos K cuadrado X, es un conjunto linealmente independiente. Entonces, ya, sean lambda 1, lambda 2, lambda 3, escalares, ¿ya? Eh, ¿qué queremos, qué queremos hacer, cierto? Queremos encontrar este K, ¿cierto? No tenemos que demostrar su existencia, simplemente tenemos que encontrar su valor, ¿cierto? Encontrar K, ¿cierto? En R, tal que la suma, ¿cierto? Lambda 1 por esto. Vamos a llamarlos B1, B2, B3. Lambda 1, B1, más lambda 2, B2, más lambda 3, B3, implique, perdón, si esta suma es igual a 0, entonces necesariamente las lambda i tienen que ser 0, ¿cierto? Para i igual 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver qué condiciones necesita cumplir K para que necesariamente obligue a los lambda a ser 0. ¿Ya? Entonces, bueno, primero creémonos esta expresión de acá. Vamos a subrayar. Y manipulémosla, veamos a qué podemos llegar, ¿cierto? Entonces tenemos lambda 1 por k x cuadrado más x más lambda 2 x cuadrado menos k más lambda 3 k cuadrado x es igual a 0. Y ya, tengo esta expresión y tengo que tratar de demostrar que para cierto k los lambda tienen que valer 0. ¿Ya? Entonces hagámoslo. Y bueno, primero un pequeño recordatorio, que recordemos que en los polinomios de grado R, ¿no? O sea, de coeficientes en R, o bueno, pueden ser coeficientes complejos, tal vez, pero en los polinomios, este conjunto, 1, X,
x cuadrado, x cubo, y así, xn más 1 es LI, ¿ya? Tampoco hablamos, tampoco hemos hablado mucho de conjuntos LI infinitos, ¿ya? Pero quédense con que si tomo un subconjunto de este conjunto infinito, es LI, ¿ya? Y bueno, esto lo tienen, pero me imagino que lo vieron en clase, supongo. Sí, ¿lo vieron o no? Yes or no. Voy a dar la explicación de todas maneras, ¿ya? Tomemos, por ejemplo, los primeros cuatro, ¿ya? Lambda 1 por 1 más lambda 2 por x más lambda 3 por x cuadrado más lambda 4 por x cubo más lambda 5 por x cuarta igual a cero. Eh, Estoy diciendo que este polinomio es igual a este polinomio. El polinomio es cero, tiene todos sus coeficientes en cero. Por lo que la única manera de que se cumpla esta igualdad es que lambda i sea igual a cero para todo, ¿cierto? Y listo, tengo la LI en este subconjunto al menos de los polinomios. Y se puede hacer un argumento similar. ¿Se entendió? Creo, sí. Es por igualdad de polinomios, ¿cierto? Este polinomio es igual a este polinomio para todo x. Entonces, la única manera de que sean iguales, este que tiene grado menos infinito y este que tiene grado 4, la única manera es que este valga cero, este valga cero, este valga cero, este valga cero y este valga cero. Es la única manera de que estos polinomios sean iguales, por igualdad de polinomios. No es como que les esté metiendo colazo que es LI, es que por igualdad de polinomios, la única manera de que estos dos polinomios sean iguales es así. Ya. Entonces, bueno, esta es la razón, ¿cierto? Subconjunto de esto. Es LI. Ya. Entonces, entonces, sabemos que los factores son, o sea, como las potencias son LI, ¿cierto? Entonces vamos a agrupar por potencia. Entonces la expresión de arriba es equivalente, hoy no con 100, con blanco. La expresión de arriba es equivalente a x cuadrado, lambda 1, k, más lambda 2, ¿cierto? Y ahí tengo todos los términos cuadrados de x, más x, los factores lineales son lambda 1, ¿cierto? Y me falta este, más lambda 3, k cuadrado, ¿cierto? Y ahí tengo los factores lineales. ¿Me permiten revisar la pauta? Porque creo que me comí un signo. No, vamos bien. Y los factores libres, los que no dependen de x, es lambda 2 por menos k, ¿cierto? Menos lambda 2k es igual a 0. Y como nosotros sabemos que x cuadrado, x y 1 son LI, y ojo aquí, yo no estoy hablando de que, no me estoy sacando el gol de que estos tres son LI, ¿ya? Porque eso es lo que quiero, es algo que quiero como ver, ¿cierto? No estoy asumiendo que así es. Estoy diciendo que este otro conjunto es LI, que y este conjunto sí lo conozco. Y bueno, como es LI y esta expresión vale cero, entonces todos los coeficientes que los acompañan son cero. Entonces, lambda 1k más lambda 2 es cero. Lambda 1 más lambda 3, k cuadrado, es cero. Y menos lambda 2, k es cero. ¿Cierto? Ya, y bueno, los vengo a sorprender un poco. Voy a primero copiar esto. Copiar. Tengo este sistema de ecuaciones que lo puedo escribir como un sistema de ecuaciones lineales, es decir, como un producto de matrices. Entonces voy a tener que mis incógnitas en este caso son lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Mi matriz va a ser K1, 0, 1, 0, K cuadrado, 0, menos K, 0. Y todo esto va a ser igual a 0, 0, 0. Y miren, aquí tenemos aquí otro sistema de ecuaciones que hay que resolver escalar.
Y hay una nota muy importante, es que ustedes se pueden motivar al tiro y decir, ah, listo, escalono acá por menos uno partido en K. Y bueno, eso tendría mucho sentido si K es distinto de cero, ¿ya? Así que ahí tienen que tener cuidado. Lo que voy a hacer yo en este caso va a ser multiplicar toda esta fila por K para así poder despejarlo sin estar dividiendo por K, porque dividir por K ya es más peligroso que multiplicar por K. Entonces, este sistema va a ser equivalente a K1, 0, K, 0, K cubo, 0, menos K, 0, por lambda 2, perdón, lambda 1, lambda 2, lambda 3, igual a 0, 0, 0, ¿ya? Y ahí ya no tengo problemas con que esto esté dividiendo por K, ¿ya? Entonces ahora voy a escalonar. Como solemos escalonar, somos buenos escalonando, creo. 1, 2 por menos 1, ¿cierto? Multiplico por menos 1 esta y se la sumo a esta. Y me va a dar la matriz, perdón, K1, 0, K menos K, 0, ¿cierto? 0 menos 1, menos 1. Creo que estoy haciendo esto bien. Sí. Y K cubo menos 0, K cubo. Y bueno, esto ya tengo un 0 acá, así que no tengo por qué estar escalonándola. Pero ahora sí tengo que escalonar acá de nuevo. 2, 3. Voy a multiplicarla por menos K, si no me equivoco. Sí. Entonces, aquí arriba me da K1, 0. 0 menos 1, K cubo. Y aquí 0, ¿cierto? Menos K por menos 1 es K, menos K, 0. K cubo por menos K es menos K a la cuarta, más 0, menos K a la cuarta. Y listo. Escalonada la matriz nuestra, bella, preciosa. Entonces vamos a tener ahora las ecuaciones. K lambda 1 más lambda 2 igual a 0, menos lambda 1, perdón, lambda 2 más K cubo lambda 3 igual a 0, y menos K cuartos lambda 3 igual a 0. Y espero que no se me hayan perdido acá. No hice nada asombroso. Simplemente pasé esto. Recordemos que esto es igual a 0, ¿cierto? Entonces, eso, igualé esta a esto. Me dan esta ecuación. Entonces, ya, y en la tercera ecuación, dos casos, ¿cierto? Dos casos. Y el primero nos deja tranquilos de que K se porta más o menos bien, ¿cierto? Si K es 0, ¿cierto? Pues que si K es 0, toda esta cosa se anula. Y chao. Bueno, y más específico, ¿cierto? Si K a la cuarta, K a la cuarta es 0, entonces K es 0, ¿cierto? Y además, vamos a ver que nuestro conjunto se transforma. Nuestro conjunto que queremos ver LI, olvidemos nuestro objetivo, queremos ver que este conjunto es LI, se va a transformar. Bueno, es este conjunto de AI. Ahí está. Vamos a tener kx cuadrado más x, x cuadrado menos k, k cuadrado x, se va a transformar en x, x cuadrado, 0. Y este amigo de acá es, no es LI. 0 no es LI. ¿Por qué? Porque 0 puede ser escrito como 0 por x, ¿cierto? Y listo. y, y bueno, 0 por x es una combinación lineal de x, que es otro elemento que ya está en el conjunto. Por lo que 0 no es LI. Y bueno, esto apréndanselo como un detalle. Siempre que hay un 0 metido en un conjunto que trata de ser base o de ser LI, no es LI. ¿Ya? Los 0 no puede ser LI. ¿Ya? Entonces, bueno, esta vida no es LI. Entonces cada distinto de 0. ¿Cierto? Porque quiero que sea LI. Cada distinto de 0. Entonces, de la tercera ecuación, si quieres me traigo el sistema. Me lo traigo.
Será nuestro sistema, ¿cierto? Nos, si, si K es distinto de 0, de 3 voy a tener que lambda 3 es 0. De 2 voy a tener que lambda 2 es 0. Y de 1 voy a tener que lambda 1 es 0. Y luego, el conjunto que tomé inicialmente, bueno, notemos bien. Nos tomamos unos lambda arbitrarios, ¿cierto? Tal es que la combinación lineal de este conjunto fuese 0. ¿Ya? Y queríamos encontrar condiciones sobre K para que los lambda fuesen 0. ¿Cierto? Es decir, para que el conjunto fuese linealmente independiente. La única condición que tuvimos que aplicarle al final fue que K no fuese 0 y llegamos a que los lambda son 0. Luego, este conjunto, K cuadrado, o sea, KX cuadrado más X, X cuadrado menos K cuadrado de X es LI si K es distinto de 0. Y listo. Esa fue la única restricción que le pusimos. Y terminamos con la P4A. La P4B es muy fea y no la quiero hacer. Así que vamos a hacer la P5. Ahora sí. Voy a buscar. Aquí está. Ahora sí podemos hacer la P5. Entonces, P5 estudia la dependencia lineal de los siguientes conjuntos. Y ya, ahora vamos a ver un algoritmo muy, muy, muy importante. Uf. Y necesito que me presten atención, ¿ya? Porque es importante. Queremos estudiar la dependencia lineal de los conjuntos, ¿ya? Y claro, una manera de estudiar dependencia lineal sería lambda 1, lambda 2, lambda 3, los sumo, ¿cierto? Y trato de llegar a que los lambda son 0, y si llego a que algún lambda no es 0, entonces no son linealmente dependientes, ¿cierto? Pero bueno, lo que nosotros podemos hacer, afortunadamente, es un algoritmo que el profe me dijo que los explicara. Me tomo los vectores y los pongo como columnas sobre una matriz, ¿ya? Y escalono la matriz, ¿ya? Vamos a escalonar la matriz. Em, entonces, por menos uno, ¿cierto? Entonces, este menos este. 1 menos 5, 4. Me da un segundo, me lo como hice acá. Ya, ahora sí, perdón. 1 menos 1, 0. 1 menos menos 5, 1 más 5, 6. 0 menos 4, menos 4. Y lo mismo acá. 1 menos 1, 0. 4 menos menos 5, 4 más 5, 9. 2 menos 4, menos 2. Y escalono de nuevo. En este caso, acá hay un factor medio extraño, ¿cierto? Entonces vamos, explicitémoslo mejor para no equivocarnos. Esto va a ser 6 por cuánto me da menos 9, ¿cierto? Y igual a menos 9 sexto, que es igual a menos 3 medios. Si no me equivoco. Dividido en 3 este, me da 3. Dividido 3 en este, me da 2. Menos 3 medios. Menos 3 medios. 1, menos 3, 4, 0, 6, menos 4. Ya. Bueno, 6 por menos 3 medios me da menos 18 medios, menos 9, más 9, 0. Y menos 4 por menos 3 medios me va a dar menos 2 por menos 3, que es 6. Y 6 menos 2 es... menos 2 es 4. Perdón, me la guié. Ya, tenemos un escalonamiento bastante bonito. ¿Y qué significa esto? Bueno, si logro escalonar bien, entonces son el X. ¿Ya? Bacán. Listo. Primer caso visto. Si logro escalonar bien, son el X. ¿Ya? Apréndanse eso. Este es un algoritmo para reducir esto en... A ver si estoy esto bien. Ya. Entonces vamos con la B. ¿Esta es la A? Ya. La B, ahora tengo matrices, no puedo... y ustedes me dirán, pucha, no son vectores. No puedo como
ponerlos en como columna. Sí, sí puedo. Sí puedo. ¿Ya? Entonces, la cosa es que tienen que ser bien ordenaditos, ¿no? Entonces, voy a decir, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto, ¿ya? Entonces, voy a decir 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Y si se dan cuenta, estoy tomando los elementos, los ordeno en un vector y los pongo como columna. Entonces, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Y listo. No tuve ni que escalonarla en este caso. Pero listo. La escaloné y no tengo peldaños largos. Son L, I. Y bueno, el caso que no pudimos ver, porque al parecer estos ejercicios eran muy hermosos, es el siguiente. Eh, básicamente, caso retórico. Y para esto me van a tener que disculpar un segundito. Ya, ahora sí. Ya, supongamos que tenía un conjunto, ¿cierto? B1, B2, B, ¿ya? Y lo pongo en mi matriz como columna, ¿cierto? B1, B2, B, ¿cierto? Y lo escalono. Se me va a quedar un pivote acá, un pivote así, un pivote así, y llegar hasta el último pivote, que no tiene por qué ser el último, ¿cierto? Perdón, me desordené mucho. Un pivote aquí, un pivote largo, y así, hasta acá, ¿ya? Y estos son puros ceros, ¿cierto? Acá hay un cero, hay un cero, cero, una carita, y acá hay puro cero. Entonces, y aquí tengo em, mi pivote 1, ¿cierto? Este es mi pivote 2, este es mi pivote 3, ¿cierto? Ya, y notar que donde estén los pivotes van a ser los vectores que inicialmente eran LI, y donde no estén los pivotes, ¿ya? Por ejemplo, aquí no hay pivote, ¿cierto? Aquí va a haber el último pivote, digamos XM, ¿ya? Aquí no hay pivotes, ¿cierto? Y donde estén esos pivotes, o sea, donde no estén los pivotes, van a ser vectores que se podían escribir como combinación lineal de los otros vectores. Entonces, por ejemplo, hagámoslo en un ejemplo de 3x3, ¿ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, y me queda escalonada así, ¿ya? Así. Entonces voy a tener X1 pivote, X2, son mis pivotes bacanes, y el resto me van a quedar caca, ¿cierto? A, B, C, tilde. Y los son puros cero, por el escalonamiento. Entonces, ¿qué me dice esto? Me va a decir que A de G, B, E, H son LI. ¿Por qué? Porque están en la posición de los pivotes, ¿ya? Y donde no hayan pivotes, es decir, aquí, por ejemplo, entonces no son, o sea, no son LI con el resto, ¿cierto? Entonces, CFI es combinación lineal, básicamente LD, ¿cierto? De el conjunto ADG BEH. ¿Ok? Entonces, tú tenías un conjunto de vectores, de estos tres vectores, los pongo como columna, los escalono, y donde me queden los pivotes, esos elementos son LI. Y donde no me queden pivotes y queden escalones largos, esos elementos son combinaciones lineales. Y eso era lo último que les quería explicar, que es muy importante, que el profe me pidió que lo viera. El resto de los ejercicios del auxiliar quedan como propuestos, y si tienen alguna duda, me gustaría que me lo dijeran. Voy a dejar de grabar.